Esta mañana de la palabra de Dios tratamos el tema una iglesia rica pero pobre. Una iglesia rica pero pobre. Y hemos pedido esta mañana al pastor Santiago compartir con nosotros de la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Dale una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y en esta mañana, antes de orar por el tiempo de la palabra, quisiera que me acompañe con sus Biblias al libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Y vamos a leer en esta porción una carta que envía el Señor Jesús a una de las 7 iglesias a las que se les escribe en este libro de Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos del 14 al 22. Y esta carta vamos a leerla como una carta, o sea, de principio a fin. Se imagine que usted reciba una carta y solamente lee un pedacito y dice luego después, mañana, no sé, en la otra semana. Vamos a leerlo como una carta y vamos a hacerlo juntos. Entonces yo quiero que usted me acompañe con su Biblia. Yo voy a contar hasta 3 y vamos a empezar a leer juntos esta porción de la palabra en Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 14 al 22. Amén. ¿Sí está en el pasaje? Entonces, cuento hasta 3 y leemos este pasaje en Apocalipsis 3, los versículos del 14 al 22. 1, 2 y 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo le invito a cerrar sus ojos y que me acompañe en oración. Señor y buen Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes y corazones a través de tu palabra. Padre, en esta mañana queremos echar fuera de este lugar cualquier impedimento, cualquier obstáculo. Si acaso hemos hecho algo que no te agrada, si acaso hemos tropezado, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones, y confiamos en tu perdón, confiamos en tu gracia, confiamos en tu misericordia, que en esta mañana nos permite sentarnos a tus pies para recibir el alimento espiritual que nuestras almas necesitan. Gracias te damos, oh Dios, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
A manera de introducción quisiera decir que todos, sin excepción, necesitamos en nuestra vida personas que se interesan por nuestro bienestar y que entienden que parte de un interés correcto es el señalar con amor y sabiduría nuestras faltas. ¿Cuántos necesitan personas así en la vida? Personas que con amor y con confianza, personas que quieren tu bienestar, puedan decirte: hey, eso que estás haciendo no es correcto, eso que estás haciendo no está bien. Personas que están preocupadas porque nuestro caminar sea un caminar de bendición. Personas que no se quedan conformes con ver que el paso que vamos a dar es un paso equivocado, y entonces se acerca y con amor nos dice: ten cuidado, eso que vas a hacer no es correcto, eso que has decidido no te conviene. Y mientras yo digo estas cosas, quizá por su mente pasen algunas personas. Quizá usted piense en su pastor, o quizá usted piense en su padre, quizá en su madre, quizá en un mejor amigo, quizá en un hermano o una hermana en la fe. Pero a manera de introducción, permítame decirle que hay una persona que es la más interesada en que usted sea bendecido y bendecida cuando camina. Y esa persona que es la más interesada se llama Jesús. Es por eso que a manera de introducción me gustaría decir que si usted está teniendo mucha más amistad y recibe mucho más consejo, apoyo de alguien que no es Jesús, quiere decir que las prioridades en su vida quizá deben cambiar. ¿Sabe por qué? Quizá en esta mañana algunos de ustedes han venido acompañados, y quizá la persona que usted tiene a su lado es la persona más cercana a usted. Pero solo Dios está dentro. Nadie es más cercano que Dios. El Espíritu Santo habita dentro de usted. ¿Hay alguien que puede estar más cerca que eso? No. Sin embargo, siendo que el Espíritu Santo vive en nosotros y está cerca de nosotros en todo tiempo, muchas veces no prestamos oído al Espíritu. Muchas veces no prestamos oído a Dios. Pero Cristo, al prometer la venida del Espíritu Santo, lo hizo porque quería estar cerca de nosotros y no lejos. Cristo Jesús es quien está interesado en que nosotros alcancemos el máximo potencial de lo que podríamos llegar a ser. Porque si usted fue salvo, si usted fue salva por Dios, es porque algo quiere hacer Dios con su vida. Dios no solo le salvó y ya, le ha otorgado un propósito, le ha otorgado una identidad. Y Cristo, al ser Dios, no nos conoce parcialmente, no nos conoce en parte, sino que al ser Dios, Él nos conoce por completo, y no solamente es capaz de mostrarnos aquello que está mal en nuestra vida, sino que también puede darnos instrucciones y mostrarnos el camino para poder alcanzar la mejor versión de nosotros. Porque también puede ser que usted conozca personas que para señalar son rápidas, para criticar son rápidas, para hablar son rápidas, para decirte lo que está mal son rápidas. Pero para enseñarte, para amarte, para decirte por dónde debes ir, hay una carencia. Pero Cristo no solamente nos dice de qué carecemos, sino que también nos muestra cuál es la vía de escape para salir de ese estado. Y en este libro de Apocalipsis, en esta porción que nosotros hemos leído en el capítulo 3, estamos nosotros estudiando lo que viene a ser la última carta de la última iglesia a la que Jesús escribe, la iglesia Laodicea. Pero son 7 iglesias
Y si usted toma su tiempo después, si gusta puede hacer un devocional leyendo las cartas que Cristo escribe a las iglesias, usted se va a dar cuenta de que lo que Él dice a una iglesia y a otra iglesia y a otra iglesia no es lo mismo. Son cosas diferentes. Pero hay ciertas cosas que sí le dice a todas, y a eso vamos a verlo más adelante. Vamos a meditar en esta carta enviada a la iglesia de la Odisea, una iglesia que, como hemos compartido en el tema del mensaje de hoy, es una iglesia rica pero pobre. Y hay varias enseñanzas tan importantes, no solo para saberlas, sino para cuidar que sean puestas por obra en nuestro diario caminar. De modo que esta carta, para poder entenderla y meditarla poco a poco, lo que yo he hecho es dividirla en varias secciones. Y a cada sección yo le he puesto un título. Si usted gusta tomar notas, puede anotar cuáles son las secciones. Y si usted recuerda cuáles son las secciones, luego va a ser mucho más fácil recordar cuáles son las enseñanzas de cada sección. Amén. Vamos a la primera sección. Quisiera que me acompañe al capítulo 3, el versículo 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí tenemos unas palabras de Jesús que vienen a ser la introducción de esta carta. Note lo que dice Jesús: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y ahí tenemos la primera sección, el primer punto del mensaje. ¿Cuál cree usted que es el título de esta sección? Le puse lo siguiente: Cristo, el testigo fiel y verdadero. ¿Cuántos creen que Jesús es el testigo fiel y verdadero? Ahora, leyendo este versículo, el verso 14, ¿qué es lo que le llama la atención de este versículo? Porque hay algo allí como que no encierra, ¿no? Algo no termina de amarrar, algo como que no concuerda muy bien. Cuando nosotros oramos, hace un momento estábamos orando, ¿no? Cuando terminamos de orar, ¿qué decimos? En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y con eso cerramos la oración. O sea, finalizamos la oración. Ahora, Jesús dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Usted no cree que el principio de la creación debió haber ido al comienzo si era el principio de la creación? Y que el amén, siendo el final, debiera estar al final. Pero ¿por qué aquí se invierte ese orden? ¿Es que acaso Jesús está tratando de comunicarnos algo? ¿Es que acaso Jesús quiere comunicarle algo a la iglesia? Porque nosotros encontramos aquí este interrogante en relación con lo que debería ser el principio y lo que debería ser el final. Pero con lo que está en el centro no tenemos dudas, ¿cierto? Porque eso no cambia. ¿Sabe qué es lo que está pasando aquí? Sucede que esta iglesia, la Odisea, tenía muy en claro cuál era el amén. O sea, sabía cuál era el final, sabía cuál era el destino eterno que les esperaba. Tenían muy en claro también cuál era el principio de la creación. Y tenían muy en claro que a través de la fe en Cristo Jesús podían ser salvos. Lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia es: ustedes no tienen problema con reconocer cuál es el principio y cuál es el final. Por eso yo puedo hablarles y cambiar el orden. Puedo hablar del final como si fuese el principio y del principio como si fuese el final. Pero lo que está en el centro es en eso en lo que yo quiero que se enfoquen, porque Cristo Jesús dice: yo soy el testigo fiel y verdadero. O sea, la iglesia, la Odisea, sabía que el principio de la creación era Jesús y sabía que el amén es Jesús. Pero se olvidaron de que Él es el testigo fiel y verdadero. Sé cómo empieza la fe, sé lo que termina, sé lo que me espera, sé a dónde voy, pero en el presente he olvidado que Cristo es el testigo fiel y verdadero. Amados, Cristo Jesús no nos salvó para luego dejarnos allí solos. Él nos salvó para tener comunión con nosotros y a través de esa comunión cambiar nuestra vida
llevarnos a alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. El testigo fiel y verdadero. Llamados, hay muchos cristianos que hoy en día tienen muy en claro cómo comienza la fe y son firmes al hablar de Jesús. Tienen muy en claro que Cristo es el Hijo de Dios. Tienen muy en claro hacia dónde van después de la muerte. Pero en el presente no viven caminando con Jesús, el testigo fiel y verdadero. Esta iglesia sabía con claridad cuál era el principio y cuál era el final. Por eso Jesús invierte aquí las cosas. Pero lo que está en el centro es lo que Él quería que ellos pudieran ver, porque era la equivocación que estaban cometiendo. Pero más adelante vamos a profundizar en esto. Hasta aquí la primera sección. Cristo, el testigo fiel y verdadero, en el versículo 14. Vamos a la segunda sección y quiero que lea conmigo los versículos 15 y 16. Apocalipsis 3. Note lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, para los que tenemos tiempo en el cristianismo, levanten la mano quienes han ido a un encuentro, a un campamento cristiano. ¿Sí? Yo también he ido. Ahora, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar alguna charla, alguna predicación con este pasaje. Y quizá usted escuchó un mensaje parecido a lo siguiente, ¿no? Hermanos, ustedes fueron llamados a ser calientes. No sean fríos como los que están en el mundo. Peor van a ser tibios, porque Jesús dice que los va a vomitar de su boca. Hubiese sido mejor que se queden en el mundo fríos, en vez de estar aquí tibios. Tienen que calentarse, ¿no? ¿Cuántos han escuchado un mensaje parecido? Pero cuando leemos con cuidado esta porción, a mí me llama la atención cómo se expresa Jesús. Porque en el versículo 15, en la parte final dice, ojalá fueses. No dice, ojalá fueses caliente. Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente. O sea, está dando a entender que tanto lo uno como lo otro está bien. El otro versículo dice, pero por cuanto eres tibio, note, y no frío ni caliente. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que está bien ser frío? La segunda sección de este mensaje, el título es el llamado a ser fríos y calientes. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Sabe? Usted puede aprender muchas cosas solamente con examinar el contexto de un pasaje. Averiguar un poco de la persona que escribe, en qué tiempo lo escribe, a quién se lo escribe y qué significa para ellos. Porque es fácil sacar un versículo y hacer que diga lo que yo quiero que diga. Pero otra cosa es investigar la historia del pasaje y darme cuenta de qué fue lo que quiso decir el autor en ese tiempo y qué entendían las personas de aquel entonces. Y es interesante lo que encontré al estudiar el contexto de esta iglesia en la Odisea. La Odisea era una iglesia ubicada 16 kilómetros al oeste de Colosas y a 10 kilómetros al sur de Hierápolis. Estas dos ciudades que tenían cierta fama, Colosas y Hierápolis. ¿Y qué fama tenían estas ciudades que quedaban cerca de la Odisea? Bueno, vamos a ver qué es lo que se nos dice de Colosas. Ubicada a 16 kilómetros al este de la Odisea. Note, ¿famosa por qué? Famosa por el agua helada, pura y fresca que descendía de las montañas. Ahora vamos a ver qué se nos dice de Hierápolis. Ubicada a 10 kilómetros al norte de la Odisea, note lo que dice, famosa por sus aguas calientes, aguas termales en las que muchas personas con padecimientos físicos y otras enfermedades se sumergían para hallar alivio y sanidad.
Pero ¿sabe qué es lo que se dice de la Odisea? La Odisea era una ciudad de Frigia famosa por sus fortalezas en la economía, en la escuela de medicina y en la industria textil. Pero su mayor debilidad como ciudad consistía en un pobre sistema de suministro de agua. Y eso que usted ve en la foto es un acueducto de la Odisea. La tibieza del agua con que contaba la Odisea era una queja constante entre sus habitantes. Y es que los acueductos, eso que usted ve allí en la foto, no solo que traía el agua tibia, sino que también la traía con impurezas que provocaban que ésta tuviera un olor muy desagradable. Nosotros tenemos una expresión con la que nos familiarizamos. ¿Ha escuchado la expresión el agua se abomba? Cuando el agua se abomba, ¿a qué huele? ¿Huele bien? ¿Usted se tomaría esa agua? Y con el contexto de este pasaje podemos comprender ahora con claridad que Jesús le está diciendo a esta iglesia en la Odisea que no son como el agua helada de Colosas, que refresca a los espiritualmente sedientos, ni como el agua caliente de Hierápolis, que proporciona sanidad a los enfermos. Lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia en la Odisea es que ellos eran como el agua de su ciudad. Por ser tibios y no fríos ni calientes, le causaban tanta repugnancia al Señor que éste les dice en el verso 16, en la parte final: te vomitaré de mi boca. Querido hermano, querida hermana que me está escuchando, fuimos llamados por Dios para ser fríos, agua que refresca a los espiritualmente sedientos, y para ser calientes, agua que proporciona sanidad a los enfermos de espíritu. Ningún seguidor de Jesús fue llamado para vivir en pasividad. No fuimos llamados para vivir en quietud. Con una salvación tan grande, ¿cómo vamos a quedarnos quietos? ¿Cómo vamos a quedarnos sin hacer nada? No hemos sido llamados a permanecer sentados, a permanecer tibios. Fuimos buscados y fuimos alcanzados para llevar luz a los sedientos de corazón, para atender a los enfermos de espíritu, para mostrarles el camino para salir del estado de perdición en el que se encuentran. Un estado de perdición del que nosotros salimos porque un día tuvimos sed y alguien nos dio del agua de la vida. Un día estuvimos enfermos y alguien nos presentó al Jesús que sana. Y afuera en el mundo hay muchos sedientos, hay muchos enfermos que están esperando encontrarse con Jesús. Y no fuimos llamados a ser agentes pasivos. Fuimos llamados a alcanzar con el mensaje de salvación a aquellos que están perdidos. Y hasta aquí la segunda sección, los versículos 15 y 16. Ya tenemos dos secciones. La primera, ¿cuál es? Cristo, el testigo fiel y verdadero. La introducción de la carta en el verso 14. En segundo lugar, el llamado a ser fríos y calientes, que ahora con la explicación del contexto puede comprenderse mucho mejor a qué nos llamó el Señor. Y ahora vamos a la tercera sección. Quisiera que me acompañe a los versículos 17 y 18. Como dice mi papá, llegamos al versículo 22 y nos vamos. Versículos 17 y 18. Note lo que dice: porque tú dices, ¿qué era lo que decía esta iglesia?
Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Amados, las riquezas producen que el hombre y la mujer hoy en día caiga en dos engaños terribles. Las riquezas. ¿Quieres saber cuáles son esos dos engaños? ¿Sí quieres saber? ¿Sí? Yo también quiero saber, ya mismo le digo. Primero permítame contarle una historia. Dos pastores estaban caminando, ¿no?, en una zona campesina. Uno era el pastor local y el otro el pastor invitado. Y mientras caminaban luego del servicio, el pastor invitado observó que cerca de la iglesia había una finca preciosa, hermosa, grande, con bosques, lagos. Era una cosa impresionante. Y entonces el pastor invitado le dijo al pastor local: qué linda finca, ¿no? ¿De quién será esa finca? ¿Cómo será de pronto si entramos y vemos un ratito qué tal es? Y entonces el pastor local le dice: mira, esa finca pertenece a un hermano que era de nuestra iglesia. Y entonces el pastor invitado le dice: ¿cómo así que era? O sea, ¿ya no está en la iglesia o qué pasó? Dice: no, bueno, ya no está con nosotros. Ah, bueno, qué pena, ¿no? Y entonces este pastor invitado con curiosidad le dice: ¿y esa finca cómo hizo? ¿Esa finca este hermano la heredó? ¿O es que la compró? Y entonces el pastor local le responde: bueno, te cuento que esa finca este hermano la compró. No era suya, la compró. Ah, ¿y cuánto le costó esa finca? ¿Cuánto tuvo que pagar? Y entonces el pastor local le dice: bueno, la verdad no te puedo decir la cantidad en dólares porque no la sé. Pero lo que sí te puedo decir es que esa finca le costó mucho, le costó demasiado. Y el pastor invitado, un poco extrañado, le dice: no sabes cuántos dólares costó, pero me dices que costó mucho. ¿A qué te refieres? ¿Qué significa? Y entonces el pastor local le dice: no sé cuántos dólares habrá pagado por esa finca, pero sé que le costó demasiado porque pagó con su alma. Estaba muy enfrascado en obtener la finca, estaba muy enfrascado en lo que podía obtener materialmente, que se olvidó de Dios. Y pensó que en las cosas materiales podía encontrar todo lo que necesitaba. Y hoy ya no está con nosotros. Y ahora que le conté esta historia, ahora sí permítame contarle cuáles son los dos engaños que producen las riquezas. Versículo 17, Apocalipsis capítulo 3. Porque tú dices, ¿qué decía esta iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido. Y allí está el primer engaño que produce las riquezas. Que todo lo que tenemos lo tenemos porque nosotros lo ganamos. Lo tenemos porque nosotros lo trabajamos. Y yo tuve que escuchar una vez, esto no me lo contaron en vivo y en directo, a una persona que ni siquiera fue que recibió un mal comentario, era un buen comentario, porque lo único que se le dijo a esta persona fue: Dios te ha bendecido mucho con todo lo que tienes. Y esta persona dijo: a mí Dios no me ha bendecido nada. La casa que tengo la tengo porque yo trabajé y yo me la compré. El carro que tengo lo tengo porque yo trabajé y yo me lo compré. Y la familia que tengo la tengo porque yo la he trabajado y porque yo amo a mi familia. A mí Dios no me dio nada. Ese es el primer engaño que producen las riquezas.
Y esta iglesia decía: yo soy rico y yo me he enriquecido. Pero para los que somos hijos de Dios, si dejamos de lado las cosas materiales, sabemos que no somos dueños ni de nuestra propia vida. Y que si estamos aquí en esta mañana es porque hay un Dios que nos guarda y que nos permite estar vivos aquí, escuchando su palabra. Solo por Él. Amados, no hay nada de lo que podamos jactarnos, porque todo lo hemos recibido de Dios. Solo somos administradores. Ahora, ese solamente es el primer engaño. Hay un segundo engaño que producen las riquezas. Note qué es lo que decía esta iglesia. Yo soy rico y me he enriquecido. Versículo 17, note la segunda mentira. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el segundo engaño. ¿Sabe? En las redes sociales hay gente famosa y con mucho dinero. Y esta gente famosa y con mucho dinero no tiene 10 seguidores, 1000, 2000, no. Tienen miles de seguidores. Y a veces comparten sus fotos, ¿no? Y se van a Dubái de viaje. Se pegan allí un platito chiquitito, una cosita, una cucharadita, ya se lo comieron. Pero ¿cuánto costó? $78, ¿no? Yo prefiero los asados, ¿no? $2 me dan mi arroz con menestra, Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando la gente famosa, la gente rica, ¿no? En las redes sociales hacen estas publicaciones, los miles de seguidores a veces comentan cosas. Y a veces es interesante ponerse a leer qué es lo que dicen estas personas que siguen a estos famosos. Y sabe, yo me he encontrado con comentarios que son como lo que le voy a mencionar ahora, ¿no? Si yo tuviese la plata que se mantiene, si yo tuviese la fama que fulano tiene, yo sería feliz. Si yo fuese como él, no me haría falta nada. Es lo que la gente comenta. Y entonces, por favor, que alguien me explique cómo puede haber tanta gente poderosa y con dinero que se ha quitado la vida. El segundo engaño que producen las riquezas es hacernos creer que lo que este mundo ofrece, lo que puedes obtener materialmente, te puede hacer feliz y puede llenarte de todo lo que necesitas. Pero eso es falso, porque todo ser humano que llega a esta tierra, que nace en una naturaleza pecaminosa, viene al mundo con una necesidad que solo puede ser llenada por Dios. Nada ni nadie puede llenar nuestra vida como Cristo Jesús la llena. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Y si va a aplaudir, apláudale fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a pedir que por favor me pongan la placa de la Odisea otra vez. Ahí tenemos la Odisea. Era una ciudad de Frigia famosa por sus fortalezas en 3 cosas. ¿Cuáles eran las fortalezas de la Odisea? La economía, la escuela de medicina y ¿qué más? La industria textil, ¿no? Esas eran sus fortalezas. Vamos a dejarlo allí un momento. Ahora acompáñeme al versículo 17, leemos la siguiente parte y luego el 18. Jesús dice lo siguiente: ¿no sabes que tú eres qué cosa? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres ¿qué cosa? Oro refinado en fuego. ¿En qué eran fuertes ellos? En la economía. ¿Y qué les dice Jesús? Si vas a comprar oro, cómpralo de mí, porque el mío es refinado. Luego, ¿qué más dice? Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál era otra fortaleza? La industria textil, eso es ropa. ¿Y qué más le dice el maestro a esta iglesia? Unge tus ojos con colirio para que veas. Y esta iglesia también
era famosa por su escuela de medicina. O sea, Jesús les está hablando a ellos de cosas que ellos entienden. Es el contexto de ellos. O sea, por si alguien tiene dudas de que es Jesús quien manda la carta, ahí está Jesús hablando de quiénes son ellos y de en qué cosas confían. Y hasta aquí esta sección. ¿Cómo se llama? La sección número 3. Las 2 mentiras que producen las riquezas. Versículos 17 y 18. Las 2 mentiras que producen las riquezas. Vamos a ir a la 4ª sección. Ahora quiero que me acompañe al versículo 19. Apocalipsis 3, ¿no? Note lo que dice: yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Y es que claro, puede ser que hicieron un anuncio, ¿no? Así como nosotros tenemos anuncios al final de los cultos. Y quizá en la Odisea el pastor hizo un anuncio al final: la próxima semana vamos a leer una carta enviada por Jesús. Y entonces todos los miembros: una carta de Jesús, vamos. Y ese día se llenó la iglesia porque querían escuchar la carta que Jesús había enviado. Entonces, imagínense la emoción de esos miembros de la iglesia de la Odisea, ahí emocionados, queremos ver qué nos dice Jesús. Y entonces se encuentran con que Jesús les dice: y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Y yo imagino que algún hermano allí se sintió mal, ¿no? Bueno, yo quería escuchar a Jesús y me sale con que estoy desnudo, que soy un miserable. Entonces llega el versículo 19, donde Jesús les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. A todos los que amo. ¿Sabe cómo se llama esta 4ª sección? Diga conmigo: corrección. Dígalo más fuerte: corrección. Ese no es el nombre de la sección. Ahora sí le voy a dar el nombre. El secreto de la corrección que viene de Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál es el secreto de la corrección que viene de Dios? Esa es la 4ª sección. El secreto de la corrección que viene de Dios. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La corrección que viene de Dios surte efecto en sus hijos cuando comprendemos, en primer lugar, que quien nos corrige lo hace porque nos ama. Esa es la primera parte del secreto de la corrección. La corrección surte efecto en nosotros cuando comprendemos que quien nos corrige lo hace porque nos ama. Pastor, ¿hay algún versículo que nos puede dar para apoyar eso? Claro, acompañen por favor al libro de Proverbios, el capítulo 3. Vamos a leer aquí 2 versículos. Libro de Proverbios capítulo 3 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Note lo que dice versículos 11 y 12 de Proverbios capítulo 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te fatigues de su corrección. Versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Por eso yo sé que mi padre me quiere, porque sí que me ha corregido. Y sabe, yo siempre digo y siempre pienso que en otra vida yo no pude haber recibido un mejor padre que el que tengo. Y siempre doy gracias a Dios por la vida de mi papá. Pero cuando yo miro al cielo, encuentro a un Padre Celestial que es perfecto. Y entonces comprendo de quién está aprendiendo. Y es que tenemos un Padre amoroso que cuando ve a un hijo que se está saliendo del camino, entonces llega para con amor reprendernos y si es necesario castigarnos. Y lo hace porque nos ama. Entonces, cuando hablamos del secreto de la corrección, debemos comprender que en primer lugar es necesario que entendamos que el que nos corrige lo hace porque nos ama. Y ahí tenemos la cita bíblica. En segundo lugar, para que la corrección pueda surtir efecto en nuestra vida, la segunda parte de este secreto, en segundo lugar, para que la corrección surta efecto, debemos comprender. Es difícil esto.
Es difícil no solo porque lo conocí, lo leí, lo aprendí. No, es difícil porque lo viví. La segunda parte, para que la corrección surta efecto en nuestra vida, no solamente debemos comprender en primer lugar que quien nos corrige lo hace porque nos ama, sino que en segundo lugar debemos entender que es necesario amar la corrección. Amar la corrección. Pastor, ¿es posible amar la corrección? Porque cuando me corrigen no se siente bonito, se siente feo. ¿Es posible? ¿Tendrá otro pasaje? Sí, claro. Acompañen por favor en sus Biblias al libro de Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Note lo que dice el versículo 1. Proverbios 12, 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Por eso es tan importante cuidar con qué actitud recibimos una corrección. Porque hay personas que han sido corregidas 2, 3, 4, 5 veces por lo mismo y parece que no aprenden. ¿Por qué? Porque no han comprendido el secreto de la corrección. En primer lugar, entender que quien nos corrige lo hace porque nos ama. Y en segundo lugar, entender que debemos amar la corrección. Cuando cumplimos con estas dos cosas, entonces la corrección surte efecto en nuestra vida. Y Jesús no envía esta carta solamente para señalar errores, como muchos que se dicen ser amigos hacen, para criticar rápidos, para hablar rápidos, para murmurar rápidos, para decirte lo que está mal rápidos, pero para enseñarte, para mostrarte el camino, para decirte qué debes hacer. Jesús no envía esta carta solo para señalar, sino que Él es cercano para decirte lo que debes hacer para mejorar tu vida. Y amados, la respuesta adecuada a la amorosa disciplina de Dios, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la respuesta adecuada para la amorosa disciplina de Dios? Diga conmigo: arrepentimiento. ¿Cuántos aquí se han arrepentido? ¿Sí? Parece que hay algunos que son perfectos, ¿no? Hay que ponerlos a dar cursos aquí, ¿no? Esos que son perfectos y no se han arrepentido. ¿Cuántos aquí se han arrepentido? Todos, ¿verdad? Todos nos hemos equivocado. El arrepentimiento es la respuesta a la amorosa disciplina de Dios. El cambiar nuestra actitud incorrecta y ser celosos para apartarnos de un estado espiritual peligroso y tibio. Pastor, ¿se puede ser celoso? No. Pero es que hay celos y hay celos. Hay un celo carnal y diabólico que no hace más que daño, que no hace más que causar problemas. Pero hay un celo al que todos fuimos llamados. ¿Sabe cuál es ese celo? El celo por la santidad de Dios. Y es por eso que en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 19, en la parte final de este versículo, la exhortación de Jesús es: sé pues celoso y arrepiéntete. Amados, fuimos llamados a tener muchísimo cuidado con las cosas que hacemos y pensamos, porque nuestra vida debe ser una vida que agrade a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que usted viva por agradar a Dios y solamente a Dios es lo mejor que usted puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted agrada a Dios, no importa a quién desagrade, está agradando a la persona más importante.
Y si somos celosos en nuestra vida por las cosas que pensamos y hacemos, ¿usted cree que va a ser sencillo para el enemigo tentarle, hacerle caer? No va a ser tan sencillo, porque usted está guardando un celo por la santidad de Dios. Está cuidando que lo que hace alegra el corazón del Padre y no lo entristece. Y hasta aquí la cuarta sección. Versículo 20. Llegamos a la quinta sección. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos han escuchado este versículo? Hago otra pregunta, ¿no? ¿Cuántos han usado este versículo para evangelizar? ¿Verdad? Pero me llama la atención que aunque este pasaje nosotros lo usamos para predicar a los no conversos, yo pregunto, ¿Jesús le está escribiendo esta carta a personas no conversas? ¿Se le está escribiendo a no cristianos? ¿A quién está escribiendo Jesús? A una iglesia. A una iglesia. Jesús le está escribiendo a una iglesia y les está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo pregunto en esta mañana: ¿puede usted imaginarse al Señor Jesús tocando la puerta para entrar en su propia iglesia? Pero era eso lo que estaba pasando con la iglesia de la Odisea. ¿Recuerda todo lo que hemos venido diciendo? Ellos tenían muy en claro que la fe comenzaba con Jesús. Tenían muy en claro que Él era el amén, lo que les esperaba después. Pero se olvidaron de que Él es el testigo fiel y verdadero. Que Él no vino para estar lejos, Él vino para estar cerca. Pero esta iglesia, siendo iglesia, tenía a Jesús tocando la puerta. Y por eso esta sección tiene por nombre: la triste realidad de cristianos que viven sin Cristo. Y me gustaría decir que es una realidad de aquel entonces, pero es algo que se está viviendo hoy. Porque hay tantas iglesias alrededor del mundo que están llenas de cristianos que tienen muy en claro en qué consiste la fe. Tienen muy en claro cuál es la identidad que recibieron en Jesús. Tienen muy en claro a dónde van a ir, que era lo que mencionábamos en un principio, pero que en el presente, en su diario caminar, no permiten que Jesús esté cerca. Y tienen a Jesús tocando la puerta. Usted es templo del Espíritu Santo. En otras palabras, usted es una iglesia andante. ¿Dónde tiene a Jesús? ¿Está dentro o está tocando la puerta? La triste realidad de cristianos que viven sin Cristo. Amados, no fuimos alcanzados para quedarnos de brazos cruzados. El amor tan grande, ¿cuánto creen que el amor de Dios es grande? El amor tan grande de Dios, ¿cómo podemos callarlo? Y una luz como la de Jesús, ¿cómo podemos ocultarla? ¿Acaso no fue dada para alumbrar al que está perdido? La última sección, versículos 21 y 22, Apocalipsis 3, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Verso 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Jesús termina esta carta animando a los hermanos a que sean vencedores. Y sabe, esta expresión acerca de vencer es una expresión que se repite en las 7 cartas. 7 veces. Porque cuando Dios da una palabra, no la da porque quiere que te sientas triste o resignado en la situación en la que te encuentras. Cuando Dios te da una palabra, la da porque Él quiere verte de pie. Él quiere verte alcanzando todo lo que Dios ha preparado para tu vida. Él quiere verte no conforme con lo que has recibido. Quiere verte alcanzando más. Un día millones de almas que se habían perdido como ovejas alabarán al buen pastor que las halló y las salvó. ¿Cuántos aquí fuimos encontrados por Jesús? Puestos de pie. Esta fue la última sección del pasaje, la sección número 6. El título es La promesa del vencedor. Siempre es importante tirar la red. En esta mañana se preguntó si había alguien visitándonos por la primera vez. Me parece que nadie levantó la mano. Pero yo aún así voy a orar por los que no se han encontrado con Jesús, porque siempre es bueno tirar la red. Fuimos llamados a ser pescadores de hombres. Pero no solamente voy a orar por el que no se ha encontrado con Jesús, también voy a orar por aquellas personas que necesitan una reconciliación con Jesús, porque quizás son cristianos que han tenido a Jesús lejos, tocando la puerta para poder entrar. Por eso quiero invitarte a cerrar tus ojos en esta mañana y que ores conmigo. Primero, por reconciliación. Cristo no vino para estar lejos, Él vino para estar cerca. Él quiere que lo tomes en cuenta en tu diario caminar. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias por Jesús, tu Hijo amado. Vivió como nosotros, pero nunca pecó. Murió y al tercer día resucitó. Y en Él hemos recibido una vida nueva. Padre, perdónanos si acaso siendo tu iglesia te hemos tenido afuera tocando la puerta. Perdónanos si acaso siendo que somos tuyos hemos vivido haciendo como queremos en vez de consultar contigo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si en esta mañana hay alguna persona en este lugar que necesita encontrarse con Jesús, quizá ha vivido mucho tiempo sabiendo cosas de Él, pero no le ha conocido realmente, esta mañana tienes la oportunidad de encontrarte con Cristo. Y si en esta mañana necesitas reconciliarte con el Señor, también es el tiempo oportuno para hacerlo. Dejar de tener a Cristo tocando la puerta y que entre y que cene contigo. Padre, esta oración la hacemos de todo corazón, la hacemos en tu nombre y pido a toda la iglesia que la repita para ayudar a quienes lo hacen deseando encontrarse con Cristo. Toda la iglesia repite después de mí con voz audible: Padre, gracias por Cristo. Padre, ya no quiero vivir como estoy. Nada me llena, nada me sacia. Tu presencia es el cielo
para mí. Dios, yo sé que en mi pasado hay tantas cosas de las que me avergüenzo, pero sé que tú me amas, que tú me perdonas, que tú me limpias y que quieres cambiar mi vida. Cámbiame, Jesús. Obra en mí. Y gracias por tu amor. Oración para los que se reconcilian. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra preciosa en esta mañana. Señor, no queremos ser como la iglesia en la Odisea, que siendo tu iglesia te tenían tocando la puerta. Padre, queremos vivir esa cercanía por la que diste tu vida. Ya no queremos seguir teniéndote lejos, queremos tenerte cerca, porque no hay nadie más interesado en nuestro bienestar que tú. Señor, que a partir de hoy todo sea diferente. Que a partir de hoy, Señor, tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que estemos. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que todos sigan orando. Quiero que todos sigan clamando, conversando con Dios. Y yo pregunto, si en esta mañana hay alguna persona que se encontró con Jesús, que oró para que Cristo cambie su vida, voy a pedirte que allí donde estás levantes tu mano. Si hiciste esta oración y le pediste a Jesús que te cambie y que empiece a obrar en ti. Y ahora quisiera tomar un tiempo para orar personalmente por aquellas personas que en esta mañana tomaron la decisión de reconciliarse con Jesús. Personas que no quieren tener a Jesús lejos, sino que lo quieren tener cerca. Si en esta mañana tú le pediste a Cristo que cambie tu vida, o tú le pediste a Jesús que se reconcilie contigo, quisiera pedirte en esta mañana que dejes por un instante tu asiento, que pases aquí al frente y que me permitas orar por ti. ¿Le pediste a Cristo que te cambie? ¿Le pediste a Él que se reconcilie contigo? Toma un instante, ven aquí al frente y permíteme orar por tu vida, si tú has tomado esta decisión. Amén. Abran sus ojos todos. Con esto me despido. En el primer servicio pasaron al frente 5 personas. De esas personas algunas eran nuevas, no habían estado aquí antes. Usted recibe en su asiento 5 leyendas, ¿verdad? Sabe, yo también llevé leyendas el domingo pasado, las entregué todas. ¿Cómo le fue a usted repartiendo las leyendas? Ahora escúcheme, repartir las leyendas no es suficiente agradecimiento para todo el amor que recibimos de Dios. Hay tanta gente necesitada y yo solamente le ruego que sea insistente y que persevere para que otros tengan la oportunidad de llegar a la casa de Dios y recibir la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.